Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno. Así que gracias a Dios por eso. Y yo quisiera ahora, esta mañana, entonces, pedirle que me acompañen. Vamos a ir a la lectura de la palabra, la cual se encuentra otra vez, como hace domingo, 2 domingos atrás, domingo anterior. No fue posible continuar con ese mensaje. Yo le había comentado que el mensaje iba a extenderse y el domingo anterior celebramos el Día del Padre. Por lo tanto, hoy recién voy a compartir aquello que le había dicho 2 domingos atrás. ¿Recuerdan? El título de aquel mensaje era: si muere, lleva mucho fruto. Y esta es la segunda parte de ese mensaje. Pero el texto se encuentra en el mismo pasaje que hemos estado mirando en aquella oportunidad. Así que por favor le invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y vamos a estar leyendo hoy tan solo los versículos 25 y 26. Aquel domingo habíamos leído los versículos 20 al 26 para dar referencia de la ocasión en la cual sucede esto, ¿no es cierto? Jesús ya había entrado a Jerusalén, estaba llegando el tiempo de celebrar la Pascua, y el judío del lugar donde estaba venía a Jerusalén para encontrarse con sus hermanos en el templo y alabar y adorar al Señor. En esa ocasión, unos griegos, justamente llamado la atención por ese evento, y quizás porque ellos también se sentían parte, se acercan y preguntan por Jesús. Preguntan a sus discípulos y le dicen: queremos ver a Jesús. Y en esa ocasión el Señor tiene unas palabras con sus discípulos. No se da testimonio en la Biblia de que el Señor haya ido a los griegos para decirle esto, pero sí queda allí establecido algo: que para Jesús, en su misión de Mesías, era definitivamente lo más importante. Así que vayamos ahora a leer tan solo los versículos 25 y 26 que se encuentran allí en ese pasaje, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 25 y 26. Y dice así la palabra de Dios. Perdón, voy a sacar esto porque me está molestando. Leemos entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: el que ama su vida, el que está hablando aquí es Jesús mismo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 26. Si alguno me sirve, dice Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esta es una llave que da Jesús para que aquello que él expresó en el versículo anterior tenga su desarrollo y cumplimiento en la vida del creyente. El versículo anterior que habla de el creyente muriendo a su vida, ¿sí? Buscando realmente todo aquello que de parte de Dios le asegura su corazón en el camino de la vida eterna. Y entonces la llave de todo esto se encuentra aquí. Jesús le dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿De qué manera el Padre le iba a honrar? Justamente a través de lo que Jesús había señalado en el versículo anterior: vida eterna. ¿Qué mayor
honra puede haber para una persona que disfrutar vida eterna? Es decir, vivir en una continua comunión con el Dios de la gloria. Pero ese es el plan y el propósito de Dios. Claramente allí el Señor lo declara, lo señala. Aunque 2 versículos antes Jesús había hablado de Él personalmente. 2 versículos antes de los que leímos, es decir, el versículo 23 y 24. Jesús habla de Él personalmente. Y entonces Él dijo, versículo 23, ha llegado la hora. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado, exaltado, vuelto al lugar que le pertenece, a su gloria misma. Él está hablando del lugar del Verbo que se hizo carne. Y dice el Señor, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, uno de los títulos que tenía Jesús, sea glorificado. Y para eso, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, había un paso intermedio. Para eso era necesario, como lo dice en el versículo 24, que el grano de trigo, el cual produce luego a través de la harina que se obtiene de él el pan, el grano de trigo caiga a tierra y muera. Cuando Jesús dice esto, estaba señalando a su testimonio como el Mesías. Él era el grano de trigo que debía caer a tierra y morir. Y Jesús dice, si el grano de trigo del cual se obtiene el pan cae a tierra y muere, entonces no queda solo. Y estaba anunciando algo glorioso. La obra de la salvación traería a la presencia de Dios una gran compañía de redimidos. Jesucristo es el pan de vida. Él lo dice en su evangelio. Es uno de los grandes yo soy que Jesús utiliza para definir su carácter y los atributos que le pertenecían como Dios. Él es el pan de vida, pero claramente Jesús señala en estos versículos anteriores, el 23 y el 24, que para que el pan de vida esté disponible para el hambriento, debe primero el grano de trigo morir. Claramente Jesús estaba hablando de su propia muerte. Porque Jesús dice, si muere, entonces lleva mucho fruto. Qué interesante esto. Si la obra de Jesús en la tierra, como el Verbo hecho carne, no hubiera concluido en la cruz, todos los milagros que él produjo, dando testimonio del reino de los cielos en su ministerio entre los hombres, no hubiera tenido ningún resultado. ¿Se dan cuenta cuán importante es buscar primero al Señor y no buscar las dádivas, los milagros? El Señor mismo lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Jesús es muy claro, es muy contundente, porque la palabra de Dios es verdad. Dios no da vuelta para decir algo que definitivamente es valioso y trae beneficios en la vida
de un hombre, de una mujer, de un niño, de un joven, de un anciano. Él va directo al asunto y entonces él proclama aquello que es verdad. Si muere, lleva mucho fruto. Ahora, esto que fue mostrado de una manera excelente a través de la vida de Jesús, tiene consecuencias en la vida de los que son llamados por Dios para dar fruto y fruto en abundancia. Jesucristo vino a mostrarnos el camino, a darnos el ejemplo. Y para eso Isaías tuvo realmente un privilegio enorme. 700 años antes. Piensen esto. 700 años antes que Jesús proclamara esta palabra, ya el profeta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, había anunciado que el Mesías vendría y pondría su rostro como un pedernal, como una roca, algo firme, en donde su corazón estaría determinado en ir en dirección a la cruz. Cuando Jesús se presenta a donde estaba Juan el Bautista, bautizando para arrepentimiento, Juan se le opone. Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia, porque Jesús sabía cuál era su misión. Nada ni nadie le iba a desviar de su meta. Y cuando él se está bautizando, está iniciando el camino final a la cruz. Era necesario el bautismo, porque él, siendo un hombre perfecto, venía para identificarse con la condición y la necesidad del hombre, reconociendo que su misión era ocupar en la cruz el lugar del pecador. Y por lo tanto, identificándose con el hombre, Jesús le dice a Juan Bautista: es conveniente que cumplamos toda justicia, porque para eso el Padre me ha enviado. Y entonces Jesús se pone en lugar del hombre y se bautiza para arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? Si él era perfecto, impecable, inocente, sin mancha. Mas sin embargo, por cuanto él reconocía que su lugar era ese, específicamente lo que el Padre le había señalado, y no podía desviarse ni a derecha ni a izquierda, sino ir directo a aquello que estaba siendo señalado al final del camino, lo cual estaba representado por una cruz donde iba a ser levantado. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice: Señor, siendo ya viejo, ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? No entendía. Jesús le dice: presta atención, porque lo que Dios está revelando es algo que te importa a ti y a todo aquel que anhela en verdad alcanzar lo que Dios ha planeado para la vida de su criatura, aquel que Dios creó a su imagen y semejanza. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Él no quiere que seas perturbado y detenido en aquel plan, en aquel propósito. Dios quiere guiarte fielmente en el camino que te dirige a la vida eterna. Y en eso Dios está comprometido. Y Jesús le dice a Nicodemo: si no entiendes, presta atención por lo menos a esta señal. Así como Moisés levantó en el desierto tantos años atrás una serpiente de bronce, para que todo aquel judío que murmuraba y como consecuencia experimentaba el juicio de Dios a través de las serpientes del desierto, que le mordían y morían, y entonces el Señor le da la medicina. Pon una serpiente de bronce en un asta, levántala, y todo aquel que mira a la serpiente será sano. Hablaba de fe en lo que Dios estaba declarando. Y Jesús le dice a Nicodemo: así como la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, así seré yo también levantado.
para atraer hacia mí, hacia Dios, a todo aquel que cree. Aleluya. Jesucristo es el Mesías. Isaías tuvo el privilegio de hablar 700 años antes de este misterio que ahora en Cristo fue revelado. Acompáñenme por favor a leer la palabra que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 50. Miren lo que dice allí la escritura. Isaías 50, versículo 5 al 7. Pareciera que es Isaías hablando a través de lo que el corazón del Mesías estaba declarando. Es como que el profeta es un intérprete del plan y propósito de Dios para con el Mesías. Y entonces dice Isaías capítulo 50, versículos 5 al 7, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Pero el versículo 6 aclara un poquito más, señalando de qué estaba hablando el Mesías. Y dice, di mi cuerpo a los heridores. Él puso su vida por sí mismo. Nadie lo obligó. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque el Señor, Jehová el Señor, versículo 7, me ayudará. Su plena confianza estaba en el Padre. Y querido hermano, si nosotros queremos vivir como cristianos en victoria, tenemos que afirmar en nuestro corazón la confianza plena en Dios, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y entonces dice allí, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, como una roca, y sé que no seré avergonzado. Ninguno de los otros profetas, los que fueron antes de Isaías y los que vinieron después, tuvo una visión tan amplia y tan clara respecto de la obra y la persona del Mesías. Por eso los teólogos deciden llamar con mucha razón y justicia que Isaías se puede identificar como el profeta mesiánico, ya que tuvo el privilegio de ver la persona y la obra de Jesucristo como ningún otro lo vio. Él pudo hablar 700 años antes de los sufrimientos del Mesías, lo cual incluía su muerte. El capítulo 53 de Isaías. Léanlo en su casa. Lo conocemos, todos lo saben, pero vuélvalo a leer y contemple admirado la revelación de Dios, en donde el Espíritu Santo estaba dando a conocer a Isaías todo lo que iba a pasar 700 años después en una cruz. Tremendo. Es como que Isaías está relatando lo que acontece en el evento cuando Jesús es levantado. Y él está hablando 700 años antes. Ahora, es interesante que Isaías 57, el que está hablando así, no es el profeta. Es el mismo Señor quien declara su confianza en Dios el Padre. Y él manifiesta que no se volverá atrás en su misión, a pesar de los sufrimientos, de la oposición, de la humillación. Jesús dice, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jesús no niega la muerte, Jesús declara que a través de la muerte algo más
iba a ser revelado. Jesús, cuando dice no seré avergonzado, estaba anticipando proféticamente su resurrección. Pablo, cuando escribe el libro de Romanos en el capítulo 1, el versículo 4, dice que fue declarado hijo de Dios, lo que los hombres rechazaban y que Jesús afirmaba. Dios el Padre lo confirmó por medio de la resurrección que fue manifestada mediante el Espíritu de Dios. El pedernal es una roca muy dura. Muchas veces la Escritura habla de una manera figurada para ilustrar lo que está queriendo significar a través del testimonio de la palabra y todo lo que ella representa. Jesucristo puso, dice, su rostro como un pedernal. El pedernal es una roca muy dura, oscura, la cual es utilizada en la Biblia para expresar la firme determinación que tenía el Mesías en su misión. La expresión he puesto mi rostro como el pedernal describe al Mesías en su decisión de perseverar a pesar de la oposición, a pesar de la humillación, a pesar de los sufrimientos y cumplir el plan y propósito del Padre en su propia vida. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo cuando hay sufrimiento, cuando hay padecimiento, cuando hay oposición? Miren que no le estoy hablando en forma figurada. Yo conozco eso. Lo viví en mi trabajo por muchos años. Siendo inspector de obras, sé lo que es eso. Yo le contaba los otros días al pastor que nos está ayudando con el techo de una oportunidad a causa de que estaba deteniendo la obra que se iba a hacer porque estaban trayendo madera mal estacionada, encima pino eliote, algo que absorbe la humedad de una manera impresionante. La estaban trayendo de Misiones, era época de inundaciones y acá se estaba proyectando en Clorinda las 742 viviendas. Cuando usted va hacia Clorinda y toma la ruta para Laguna Blanca, antes de seguir a Laguna Blanca donde está el barrio a la izquierda, usted dobla y va por esa ruta al puente que le ayuda a cruzar Asunción. Allí en ese lugar trabajé yo. Y nosotros veíamos cómo traían los cargamentos de cabios, cabios de madera. Son las correas que se utilizan para los techos de teja. Y era todo pino liotti, época de inundación, mal estacionada, llena de nudos. Nosotros cuando bajábamos los camiones levantados, íbamos a probar, levantamos la madera, un peso enorme, el pino es liviano. Y entonces empezamos a frenar la obra. Y finalmente pedimos la intervención de alguien que hiciera de mediador en el asunto para determinar qué era lo válido, si lo que decía la empresa podemos poner igual, decían ellos, y lo que decíamos nosotros como inspección no se puede poner. Y entonces se hizo un ensayo de madera. Y recuerdo que la situación estaba tan tensa con el dueño de la empresa, un judío. Claro, el judío a usted le toca el bolsillo y lo ganó como enemigo. Y entonces un compañero de trabajo, un misionero, me dice: Sergio, quédate, no vayas al ensayo que se va a hacer en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería en Resistencia. No vayas, voy a ir yo. Quédate vos. Yo sé que la situación no es buena. Cuando él vuelve, me dice: Sergio, quédate tranquilo, porque no dio nada al ensayo. Quedó demostrado que esa madera no sirve. Pero ¿saben qué? Cuando vino el informe del Departamento de Estabilidad de la Facultad de Ingeniería de la UNE, decía que sí daba y estaba firmado por un ingeniero. No contento con eso, porque se dieron el gusto que querían, por supuesto yo seguía firme en mi determinación. El dueño de la empresa empezó a trabajar fuertemente
para que me sacaran de la obra. Oposición, sufrimiento. No es fácil estar en esa situación. Pues sabe una cosa, Dios levantó bandera. Y el Señor hizo a su manera como tenía que ser hecho. Y me libró y me sacó de ese lugar. Doy gracias a Dios por eso. Por eso le digo, no le estoy hablando de un lugar figurado, lo viví, lo viví. Cristo estuvo listo para soportar la humillación en su viaje a la cruz, ya que Él sabía mejor que nadie, porque conocía lo que allí en el consejo eterno de la Trinidad había sido declarado. Él sabía que era necesario morir por nuestros pecados, por los pecados de la raza humana, por cuanto lo que anhelaba Dios era reconciliar al hombre con Él. Jesucristo vino en el tiempo exacto del cumplimiento de aquella palabra profética de Isaías, capítulo 50 y versículo 7, en donde declara que Jesús puso su rostro como una roca en dirección a la cruz. Ahora, tomando esa misma declaración de Isaías, en aquel tiempo en el cual Jesús estuvo ministrando entre los hombres, Lucas, uno de los escritores de los 4 evangelios, Lucas, en su evangelio destaca lo mismo que Isaías había escrito 700 años antes. Y él escribe respecto de eso, Lucas capítulo 9, versículo 51. Evangelio de Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, el tiempo en que iba a ser glorificado. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, dice Lucas, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén, donde él sabía que había una fiesta a celebrar, la fiesta de la Pascua. Y el cordero por excelencia que iba a ser ofrecido en esa Pascua no era el cordero perfecto que los judíos sacaban de su rebaño, lo sacrificaban y armaban la cena. No, ese cordero era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Lucas señala cuando dice afirmó su rostro, que Jesús nunca dudó. Permíteme preguntarte, ¿hay momentos en tu vida en los cuales estás dudando del camino que has elegido? Hablando precisamente del camino del cristiano. Cuando las cosas no salen, cuando hay oposición, cuando se presentan las circunstancias adversas, dudas. Es probable. Yo dudé. Yo dudé. Pero una palabra del Señor fue suficiente. Yo se lo dije muchas veces. No hace falta que lo repita. El Jesús que estamos mirando aquí es uno que estaba firmemente determinado a ir a ese lugar que el Padre había señalado. Una expresión muy parecida utiliza Lucas a la que Isaías declaró. Isaías dijo, puso su rostro como un pedernal. Lucas dice, afirmó su rostro. Eso significa que no se iba a mover. Su meta era muy clara. Jesucristo estaba determinado a no moverse ni a derecha ni a izquierda. Allí donde está la meta. Y esa meta era una cruz donde iba a ser levantado. Ahora, ¿sabes una cosa? Todo esto que estamos mirando en la palabra es testimonio de Dios
que viene para enriquecer nuestra fe y fortalecernos y que nuestro corazón también sea afirmado. Y para eso Jesús nos hace saber que su ejemplo, el ejemplo de Jesús, el maestro de los maestros, su ejemplo es todo lo que necesito. ¿Por qué? Porque lo que allí está declarando en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26, lo leemos de nuevo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿dónde está el Señor? En gloria. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesucristo está diciendo, miren el ejemplo que les he dado, porque ahora les toca a ustedes. Todo lo que Jesús declara en los versículos 25 y 26 del capítulo 12 de Juan es algo que le compete, que le toca al creyente decidir. Dios no va a venir a hacer eso por nosotros. Es la parte que nos toca a nosotros. Déjame compartirte una buena paráfrasis que la escribí mientras preparaba este mensaje, relacionada con estos dos versículos, versículos 25 y 26 del Evangelio de Juan, capítulo 2. Una buena paráfrasis de esos versículos es esta. Si alguno decide vivir según los principios del mundo, ¿cuáles son los principios del mundo? Todo lo que tu alma anhela, búscalo, tómalo, aférrate a eso. Y aunque el camino para lograrlo no sea el adecuado, insiste, porque es lo que tu alma anhela. ¿Saben que hace muchos años atrás un famoso periodista, Maquiavelo, dijo esta frase? El fin justifica los medios. Si quieres alcanzar algo, no importa la manera en que lo hagas. Si tienes que pisotear a todo el mundo, si tienes que codear, si tienes que hablar mal, no importa, métale para adelante. Ese es el principio, ese es el principio del mundo. El fin justifica los medios. Y claramente el Señor acá dice que si decidimos vivir según los principios del mundo, al final del camino, ¿qué va a haber? ¿Se imaginan lo que va a haber? Solamente dolor y pérdida. No habrá otra cosa. Según los principios del mundo, todo tiene su tiempo en el cual termina. ¿Usted qué cree que esos futbolistas que ganan tantos millones de dólares sin Cristo están felices? Ellos saben mejor que nadie que todo lo que han acumulado en su cuenta bancaria, el día que tengan que salir de esta vida no se llevan nada. Vinieron desnudos, vinimos desnudos y volvemos desnudos. No nos llevamos nada. Pero, sigo con la paráfrasis. Si escoges vivir, si decides vivir según los principios de Dios, no del mundo, según los principios de Dios, hallarás al final del camino que aquella esperanza que guardaste en tu corazón
respecto del testimonio fiel y verdadero de Dios, hablando de la vida eterna, hoy es una esperanza, pero es una esperanza viva. Y viviendo según los principios de Dios, establecidos claramente en su palabra, encontraremos que al final, aquella esperanza de la vida eterna será una gloriosa verdad. Aleluya. Por eso, en el versículo 26, Jesús da la llave. Hoy se lo dije. Jesús da la llave para vivir según los principios de Dios. Crea a Dios y crea su palabra. Y si en verdad estamos creyendo a Dios en su palabra, el Señor dice, sígueme. Él es el ejemplo completo, ideal, perfecto, no falta nada. Sígueme, dice el Señor. Y si me sigues, Dios dice, hay oportunidad de servicio. Pero para eso es necesario morir. Porque el siervo, como dice en el griego el doulos, es un esclavo. Uno que ha puesto su voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Ya no soy yo, es Cristo en mí, a través de mí. Pero además de todo eso, de poner la firme confianza en Dios y su palabra, de seguirle con decisión y firmeza al Señor Jesús, y en esa experiencia de discípulo estar pronto y listo para servir como esclavo a lo que el Señor haya declarado, en todo lo que el Espíritu Santo quiere manifestar en tu corazón y en mi corazón. Sírvele, no te detengas. Y como dice el Señor, no serás avergonzado, porque hay una experiencia de gloria que está preparada al final. Aleluya. Pero además, Dios quiere hacernos saber que los recursos para seguir firmes en el camino de la fe ya fueron provistos por Dios. Dios nunca te va a pedir algo en lo cual Él no haya provisto los recursos necesarios. Con todo eso, a veces, cuando nos encomiendan una tarea que quizás no estamos acostumbrados a hacerla y en la cual quizás no nos sentimos todo lo seguro que necesitamos, a veces tememos. Sí, tenemos temor. Usted a mí me pide que yo prepare un mensaje y yo me meto en la palabra y busco al Señor, y aunque me genera temor de Dios, sé que el Señor está allí porque entiendo perfectamente cuál es el llamado. Pero cuando de pronto me dicen en la tarea de la escuela bíblica que tengo que hacer una parte en la cual no me he preparado, entonces tengo temor. Sin embargo, allí está Dios ayudándome. Dios nos hace saber que los recursos para seguir firmes en el camino de la fe ya fueron provistos. ¿Y saben cómo fueron provistos esos recursos? Gloria a Dios. Mediante la obra maravillosa, la gran victoria de la cruz. Allí fueron provistos todos los recursos que el cristiano, que el creyente necesita para avanzar en fe al cumplimiento del llamado de Dios en su vida, que es una experiencia de gloria, la cual es vida eterna. Amén. Ten confianza. Como hoy leía nuestra hermana Rosana, arraiguemos nuestro corazón en Cristo. Eso significa
hacer que las raíces de nuestra vida estén allí, totalmente entrelazadas con la persona de Jesucristo, una relación profunda. Eso es arraigado. Y cuando tú y yo estamos arraigados en Cristo, entonces es fácil ser sobreedificado, porque es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida y en la mía, produciendo aquello que en el plan, el diseño de Dios es completo, no falta nada. Cristo ha provisto todo mediante la victoria de la cruz. ¿Cómo podemos saber esto? Jesús declaró las palabras del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 25 y 26, cuando él sabía que ya estaba próximo la muerte de cruz. Por eso él declara estas palabras. Lo importante no era la intriga o el interés de los griegos. Lo importante era su misión. Los griegos querían ver a Jesús. Jesús dice, yo quiero ver al Padre manifestar su poder, llevar a cumplimiento su plan, y que definitivamente lo que el Padre declaró se ha hecho. Jesús estaba totalmente convencido de que estaba próximo a ser consumado en la cruz su misión en la tierra. Sin cruz, su misión no se hubiera consumado en la tierra. Hubiera sido un buen ejemplo sin ninguna influencia de bendición a través de lo que Cristo ganó mediante la victoria de la cruz. Fue en la cruz donde Jesús dijo, consumado es. El Evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 30, son las últimas palabras de Jesús, entendiendo que la misión en la tierra, por la cual el Padre lo había enviado, ya estaba completa. Y entonces Jesús declaró en la cruz, consumado es. ¿Sabe una cosa? Aquel consumado es no fue una declaración de derrota, sino un grito de victoria. Ese consumado es, en el griego, es la palabra tetelestai. Tetelestai, que se traduce en la Biblia consumado. Aleluya. Y esa palabra del griego tiene varios significados. Poner un fin a, realizar completamente, terminar, acabar, llevar a su término, manifestar plenitud. Eso significaba, hermano, entre las cosas que la victoria de la cruz trajo a nuestro favor, que la redención ya estaba consumada. Y eso mediante su muerte en la cruz. ¿En donde? En aquella cruz su sangre cayó, goteó sobre la tierra, como la sangre de Abel cuando su hermano Caín lo mató. Pero ahora esta sangre tenía un mensaje diferente. Sin la cruz nunca habría habido redención para los hombres. ¿Saben cuál es la palabra en el griego que se traduce redención? Apolutrosis. Esa palabra está claramente señalando que la obra de Cristo era eficaz. ¿Para qué? Para redimir. Y esto, redimir, significa rescatar, liberar, sacar de la esclavitud. Y eso solo era posible a través de la obra de la redención, la cual Cristo consumó en la cruz.
por causa del pecado. La palabra dice que yo, no Cristo, yo merezco la muerte. Lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Más, gloria a Dios que no terminó allí el versículo. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna. Merezco la muerte, pero la dádiva de Dios, a través de su bondad, de su misericordia, de su gracia, manifestada en todo su cumplimiento por medio de la obra de la cruz, esa trae vida eterna. El pecado, hermano, es una forma de adicción. No lo tomen nunca con ligereza el pecado. Es una forma de adicción. A veces miramos a esos chicos que andan atrás de la droga, gente grande que está atrapada por el alcohol, por vicios. Y señalamos como eso que es realmente algo muy triste. Y pensamos que muchas veces tan solo son los desquiciados, los desahuciados de la sociedad. Y a veces ignorando que el pecado oculto en mi vida hace que yo sea un esclavo. Jesús es el Redentor. Es el único que tiene poder y autoridad por los méritos de la cruz, de rescatar y liberar de la esclavitud del pecado. Y esto lo hizo el Señor mediante el pago de un precio. No fue gratuito, hermano. Jesús tuvo que estar dispuesto, poniendo su rostro como un pedernal, a pagar el precio, porque claramente la ley declaraba que la paga del pecado es muerte. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio, y eso lo hizo Jesús derramando su sangre hasta la última gota al morir en aquel madero. Aleluya. Es a través de la sangre de Jesús que hay perdón de pecados. Esto es algo que el cristiano no lo debe ignorar, porque a veces a causa de las malas decisiones, de los actos equivocados, buscamos escondernos como hacía Adán en el huerto, y Dios lo tuvo que llamar. Mas en la provisión de la victoria de la cruz, Dios dice: venid a mí. Porque en el Señor hay sanidad, en el Señor hay libertad, en el Señor hay bendición y paz. La sangre de Jesucristo es la única eficaz. ¿Para qué? Para enviar lejos el pecado. Eso significa remisión, perdón de pecados. Lo único que es eficaz para eso es la sangre de Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios estableció un tabernáculo en el cual su pueblo podía encontrarse con Dios para alabar y exaltar a aquel que los guiaba y los bendecía y los protegía en el camino. Y entonces Dios les instruyó a través de la ley para que presentaran ofrendas de sacrificio de animales en donde la sangre era derramada. Pero ¿sabe una cosa? El libro de Hebreos dice que la sangre de los animales no es eficaz para quitar el pecado, solamente cubría. Aquello era tan solo un símbolo. Los sacrificios en el tabernáculo, en el desierto, eran un símbolo de algo mayor, lo cual iba a tener cumplimiento en la obra de Cristo en la cruz. Solo su sangre perdona, solo su sangre quita el pecado y lo envía lejos. Hebreos 9:22 dice la Escritura: sin derramamiento de sangre
no se hace remisión, no hay perdón de pecados. Y mediante el perdón de pecados, Dios nos provee algo más, otro recurso. Mediante el perdón de pecados, el hombre es reconciliado con Dios, es vuelto en paz con Dios. El pecado separa, pero la sangre de Cristo vuelve a unir. Cuando el corazón del cristiano está inclinado ante Dios, reconociendo esa obra. Solamente Cristo nos puede reconciliar con Dios el Padre. Y es allí donde mediante la fe aplicada en esa obra completa, recibimos de parte de Dios la justificación. Dios aplica la justicia de Cristo a nuestra vida. Nos perdona, pagó el precio, nos rescata, nos acerca a Él, nos pone en una relación directa con Él, nos declara justo y nos muestra que definitivamente como justo podemos vivir en fe y andar en un camino de pacificación y comunión con Dios. Todo eso lo hizo posible el nuevo pacto, el cual celebramos en la mesa del Señor. Cuando participamos de la copa, estamos haciendo memoria de la sangre que hizo que el nuevo pacto fuera establecido. Y por medio de él hay redención, hay perdón, hay sanidad, hay liberación, hay victoria, hay paz. Todo eso lo hace posible el nuevo pacto, que es confirmado a través de la sangre de Jesús. Por eso la palabra dice que la sangre de Jesús habla mucho, mucho mejor que la sangre de Abel. Abel, ¿recuerdan? El libro de Génesis cuenta esta historia en el capítulo 4. Fue muerto por su hermano Caín. Hebreos, haciendo memoria de ese acontecimiento y poniéndolo en comparación con la obra de Cristo en la cruz, donde la sangre también fue derramada. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada. El nuevo pacto, ¿cómo viene? A través de la sangre que Jesucristo derramó, poniendo él voluntariamente su vida en sacrificio en aquella cruz. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Pregunta: ¿por qué la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Abel clamaba desde la tierra por venganza. Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La sangre derramada en la tierra está clamando a mí. La sangre de Abel clamaba por venganza, pero la sangre de Jesucristo, que fue rociada en el santuario del cielo, el verdadero tabernáculo de Dios, clama por redención a favor de todo aquel que cree. En la cruz se consumó la redención.
el rescate y la liberación a favor del hombre mediante el pago de un precio. ¿Y sabes una cosa? La palabra que se traduce consumado, tetelestai, hoy le decía, está conjugado en el tiempo perfecto. No crean que esto es mío. Estudiando lo que dicen otros, aprendí. Está conjugado en el tiempo perfecto. No soy fuerte en gramática. Si hoy hubiera estado Zoraide, seguramente lo iba a entender. Quizás alguno también aquí lo entiende. Pero allí, en la forma en que está expresado en las Escrituras, esta palabra, consumado es, tetelestai, está conjugado en el tiempo perfecto. Y eso, al estar conjugado en el tiempo perfecto, significa que toda acción en el pasado, porque estamos hablando de la obra de la cruz, pasado, sigue teniendo efecto en el presente. Lo que Cristo consumó en la cruz, hoy se sigue consumando en la vida de aquellos que se vuelven a Dios completamente y deciden poner su vida como ofrenda en las manos del Todopoderoso. En la cruz, la redención fue consumada. Pero algo más hizo Dios. También fue consumada en la cruz la derrota de Satanás y de sus huestes espirituales de maldad. Todos esos demonios que andan por ahí pululando fueron vencidos. No le temas, confía en el Señor. Refúgiate bajo la sombra de sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es tu refugio, es mi refugio. En Él hay provisión completa. No serás avergonzado. El enemigo tiene poder, pero nuestro Señor, nuestro Dios, es todopoderoso. Allí en la cruz fue consumada la derrota de Satanás y de las huestes espirituales de maldad, los demonios. Pablo lo dice en el libro de Colosenses. No lo vamos a leer ahora, pero si quieren anotar y mirar en sus casas, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero además de todo esto, fue consumada la redención, fue consumada la provisión completa de Dios que te coloca en el lugar de hijo, el cual es llamado a caminar en victoria, recibiendo la bendición del Padre. Y Dios dice que fue consumada la victoria sobre Satanás y la hueste espiritual de maldad a los demonios. Pero además de todo eso, en la cruz se consumó la provisión completa de la gracia de Dios, la cual trae victoria, no solo sobre el pecado, sino que a través de la gracia de Dios tenemos victoria sobre el poder del pecado. Aleluya. Vamos a leer algunos pasajes. Allí mientras César nos acompaña con su guitarra. Damos gracias a Dios por eso. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. No pierda de vista esto, victoria sobre el poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? Acá está. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos, está hablando de su creación, Dios, ¿no? Participaron de carne y sangre. Todos los que estamos aquí tenemos carne y sangre, ¿no? Lo tocamos y sentimos. Él también, Cristo, en su encarnación, participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar. Fíjense qué fuerte es el poder del pecado. Librar a todo lo que por el temor de
la muerte. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esclavos del temor de la muerte. ¿Temes todavía la muerte? Jesucristo venció. Él rompió esas cadenas. Por eso Pablo dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? En Cristo ha sido consumada. La gloria del Señor ha sido manifestada. En el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 14, el profeta declara unas palabras que provienen del mismo corazón de Dios, el cual dice, oh muerte, yo soy tu muerte. Aleluya. Hablando de la victoria de Cristo en la cruz. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 17 y 18, el Señor se presenta allí al apóstol Juan. Y entonces ocurre este diálogo. Dice versículo 17, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17. Cuando le vi, dice el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Quizás esta mañana viniste a este lugar buscando una palabra de ánimo para superar algún temor que te está deteniendo. No temas. Es Jesús el que está hablando. Yo soy el primero y el último. Toda la historia está allí en Jesús asegurada. Él es el primero, Él es el último. Y dice, y el que vivo, no adoramos a un Dios muerto, a un Dios vivo. Jesús dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El dominio absoluto de su creación le pertenece exclusivamente a Dios. No temas. Por medio de la victoria de la cruz, fue consumada además la fe. Maravilloso don de Dios, que está a favor de todo aquel que recibe la palabra y confía en el Señor. Por todo eso, Jesús declara proféticamente en estos dos versículos que hemos leído, el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Jesús declara proféticamente que su vida, la vida de Cristo, está siendo replicada en el corazón del cristiano, en la vida de todo aquel que a través de la fe se une al Señor en su muerte y por lo tanto está unido a Él en su resurrección. Jesucristo dijo en el versículo 25 del capítulo 12 de Juan, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, decidiendo dejar de lado los principios de este mundo y asegurando en el corazón los principios de Dios, para vida eterna la guardará. ¿Sabes una cosa? Esta es una visión de la vida específicamente espiritual, en donde yo decido hacer una entrega real al Señor. No simplemente por causa de la circunstancia, sino porque a través del testimonio de Dios en Cristo, hoy puedo entender y conocer que el amor de Dios
es lo que viene para transformar mi vida, para sanar mi corazón, para darme un destino de gloria. Y eso lo hace Dios en una experiencia completa, en donde todo mi ser es transformado. Esto es muy necesario, es vital para el desarrollo de la fe y el crecimiento del cristiano, llegando a la madurez. La pregunta es, ¿estoy preparado? O quizás podría decir, ¿estás preparado? O también podría decir, ¿estamos preparados? ¿Saben? La única manera de tener convicción en seguir a Jesús es teniendo la decisión de ocupar el lugar de siervo, de ser un doulos. En el griego es un esclavo, uno que pone su voluntad por debajo de la voluntad de Dios, porque para él lo importante, la prioridad siempre es Dios. ¿Estoy preparado? ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados? Le invito a estar en pie, hermanos. Aleluya. Yo quiero orar esta mañana, bendecir tu vida, bendecir tu familia, tu hogar, y pedirte en el nombre del Señor, si hay algo que el Espíritu de Dios te está demandando, no te demores en entregarlo, en rendirlo. Pon tu confianza en el Señor y humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Padre Celestial, te doy gracias porque tú estás aquí, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por eso. Porque tú, oh Dios, eres fiel. Tú eres fiel. Tu palabra es verdad. Y como Jesús, hoy podemos tener, Señor, el entendimiento claro de que hay un llamado del Padre. Y que a través de tu gracia, tú has provisto todo lo necesario. Y lo has confirmado mediante la victoria de la cruz. Por eso, Padre, en esta mañana volvemos nuestro rostro hacia ti. Y te rogamos, oh Dios, que tú nos ayudes a separar nuestro corazón de toda influencia de este mundo. Y que tu Espíritu Santo sea obrando en cada una de nuestras vidas, cortando, Señor, toda ligadura que nos une al mundo, teniendo un corazón circuncidado
separado del mundo y separado para ti, oh Dios. Un corazón pronto, listo para correr a tu presencia, para buscar, Señor, el abrigo de tu amor, el poder de tu resurrección, en la cual tú traes sanidad y victoria. Gracias, Padre, porque la obra de la cruz fue consumado y Cristo lo declaró en aquella cruz, manifestando que ese consumado sigue teniendo efecto hoy en la vida del cristiano, de aquel que ha puesto su confianza en ti, oh Dios, y que viene a tu presencia, que corre a aquel que es torre fuerte y en el cual una vez más somos levantados. Aleluya. Gracias. Padre bueno, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana, cada familia, cada hogar aquí representado. Señor, tu gracia, tu misericordia, tu presencia sea ministrando, Padre, llevando toda carga, quitando todo temor, inclinando el corazón a ti en un acto de humildad, en donde nos ponemos bajo tu poderosa mano para que seas tú trayendo sanidad, obrando, Dios mío, libertad y dando victoria. Oh Padre, clamamos a ti y en el nombre de Jesucristo el Señor, en esta mañana proclamamos que tu palabra, Señor, ha sido dada. Y por el poder de tu Espíritu Santo, hoy somos testigos de aquello que Cristo reveló, a fin de que en nuestro corazón seamos, Señor, afirmados en esa fe en la cual tú, Señor, tienes provisión completa. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus hijos, por cada varón, por cada mujer, por cada matrimonio, por cada familia, por cada hogar. Señor, por aquellos que no han podido llegar, Padre bueno, gracias, porque allí donde pudo también alcanzar la transmisión de este evento, de este culto, Señor, allí ha estado también tu Espíritu manifestando el testimonio de tu amor. Gracias, Señor. Glorifícate, oh Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos. Te damos gloria a ti, Padre. Aleluya.